Lo que tengo en mis manos no son solo documentos y pruebas de un simple cambio administrativo. Son las pruebas de que el entorno de Raúl Castro está orquestando un cambio dramático en la historia de la dictadura. Miguel Díaz-Canel, el hombre que supuestamente dirige Cuba, todo el mundo sabe que es un puesto a dedo, está a punto de ser sustituido. Y no es porque haya decidido renunciar, es porque Raúl Castro ha llegado a la conclusión de que su experimento de continuidad ha fracasado catastróficamente. Los dos candidatos que Raúl está considerando para reemplazar a Miguel Díaz-Canel revelan la verdadera naturaleza del poder en Cuba. Mi nombre es Darwin Santana y este es El Mundo de Darwin. Y en los próximos minutos vamos a exponer por qué Raúl Castro ha perdido la confianza en Miguel Díaz-Canel. Vamos a revelar quiénes son los reemplazos verdaderos o los verdaderos candidatos para reemplazarlo. Y vamos a analizar por qué esta sucesión podría ser la última oportunidad de la familia de los Castro para mantener el control antes del colapso final del régimen. Si tengo razón en este análisis, estamos a punto de presenciar el último cambio de guardia en la historia de la dictadura cubana. Empecemos por la pregunta fundamental. ¿Por qué Raúl Castro, después de haber elegido personalmente a Miguel Díaz-Canel como su sucesor, ahora está considerando reemplazarlo? La respuesta está en los números devastadores que revela el fracaso completo del experimento de continuidad que Raúl diseñó cuando entregó formalmente el poder en el 2018. Según el informe Desastres y Decisiones Fallidas del Gobierno Cubano del 2025, la economía cubana durante el periodo de Díaz-Canel no ha sido solamente víctima de una calamidad, sino de una serie de decisiones políticas mal concebidas que desataron una tormenta perfecta de inflación, escasez y parálisis productiva. La tarea de ordenamiento implementada en el 2021 bajo la dirección de Díaz-Canel fue una de las decisiones económicas más trascendentales y desastrosas del periodo. La medida incluyó la devaluación del peso cubano a 2.300% de la noche a la mañana, lo que pulverizó el poder adquisitivo de la población y aniquiló el ahorro de toda una vida de todos los cubanos. Tenemos que ordenar el ordenamiento. Los primeros 20 días del ordenamiento se nos han manifestado un grupo de incomprensiones, hemos tenido errores en la implementación por parte de un grupo de instituciones, cosas que estaban normadas y reglamentadas no se aplicaron como estaban, y eso nos ha creado una percepción en la población no favorable al ordenamiento, cuando el ordenamiento es una tarea necesaria, imprescindible para potenciar la economía y también para mejorar la situación. Poco más de 20 días después del inicio del llamado ordenamiento, los cubanos no han dejado de quejarse de las nuevas medidas. Incluso el régimen ha tenido que retractarse de alguna de ellas debido a la presión social. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La inflación se disparó a niveles nunca antes vistos en la isla, mientras la dictadura lo estimó oficialmente a un 77% para el 2021. Análisis económicos independientes lo situaron en 401%. Y algunos informes internacionales llegaron a calcularlo a 740% de inflación. En junio del 2025, en un inusual arranque de sinceridad, el propio Miguel Díaz-Canel admitió el fracaso de la medida declarando que no nos salieron bien las ideas que nos planteamos para el proceso de ordenamiento que pretendía lograr la unificación monetaria y cambiaria. Sí, no hubo responsabilidad por todo esto, solamente decir, bueno, no nos salieron bien, pero ahí está en el poder. Pero el fracaso económico es solo una parte del desastre. El fracaso del ordenamiento monetario se sumó la ineficiencia crónica del modelo de planificación centralizada. La producción nacional se desplomó en todos los sectores claves. El índice de producción industrial del 2021 era del 45.2% inferior a de 1989. La industria azucarera, otro de los pilares de la economía, colapsó en un 89% respecto a ese mismo año, con la zafra del 2021 al 2022 registrando la cifra más baja de la historia, 474.000 toneladas frente a los 8 millones de los años 80. Esto obligó a Cuba, irónicamente, a importar azúcar. Un país que durante siglos fue uno de los mayores productores de azúcar del mundo, ahora tiene que importar azúcar para satisfacer las necesidades básicas. La producción agrícola también cayó en picada, con una tasa promedio anual del menos 7.7% entre el 2016 y 2021, lo que agravó ya la severa escasez de alimentos. Pero quizás lo más humillante para Raúl Castro
ha sido el colapso del sistema eléctrico nacional bajo la gestión de Miguel Díaz-Canel. Con una infraestructura obsoleta de más de 40 años sin mantenimientos ni inversiones significativas, el sistema colapsó repetidamente. Solamente entre octubre del 2024 y septiembre del 2025, la isla cifró 5 apagones nacionales totales, además de cortes diarios que en algunas regiones se extendían por más de 20 horas. Canel admitió la falta de inversión, mientras la promesa de reconversión a energías renovables resultaron ser meros paliativos sin impacto real. Vaya, como decimos en el buen cubano, propaganda nada más. El 11J representa la protesta más grande desde 1959, con miles de cubanos saliendo a las calles en más de 50 ciudades a grito de libertad, patria y vida. La respuesta de Canel, en una comparecencia televisiva, emitió una orden de combate, convocando a los revolucionarios, a los comunistas a salir a las calles para enfrentar a los manifestantes. Esta orden desató una ola de represión brutal y sistemática que fue documentada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Registraron detenciones masivas, golpizas y el uso de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares contra civiles desarmados. Según Prisoner Defenders, en octubre del 2025 había 1.185 presos políticos en Cuba, una cifra récord. Más de 1.800 personas fueron detenidas desde 11J con condenas de hasta 25 años por sedición. Pero aquí está lo que realmente molesta a Raúl Castro. Pese a la brutal represión, las protestas no cesaron. En el 2024 se registraron más de 8.400 manifestaciones, en un aumento del 31% respecto al año anterior. En otras palabras, la estrategia represiva de Miguel Díaz-Canel no solo fue brutal, sino que fue inefectiva. No logró detener las protestas, pero sí logró dañar gravemente la imagen internacional del régimen. Y para un estratega político mediocre como Raúl Castro, que ha mantenido el poder durante décadas precisamente porque entiende la importancia de la imagen y la efectividad, el fracaso de Díaz-Canel en todos los frentes es inaceptable. Por eso está considerando su reemplazo, y los candidatos que están evaluando revelan exactamente qué tipo de liderazgo cree que Cuba necesita para sobrevivir a esta crisis que tiene ahora mismo la dictadura cubana. Ahora llegamos al candidato que muchos analistas consideran el favorito de Raúl Castro para reemplazar a Miguel Díaz-Canel, Oscar Pérez Oliva Fraga, el sobrino nieto de los Castro, que ha experimentado un ascenso meteórico que no puede ser explicado por mérito profesional solamente. Según un reportaje del Nacional, Oscar Pérez Oliva Fraga recibió el ascenso a viceprimer ministro del régimen cubano. La decisión obedece a un acuerdo del Consejo de Estado ratificado esta semana. Él tendría que ser electo a la Asamblea Nacional para poder llegar a ser presidente de Cuba, como lo iba a hacer Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Seguramente lo van a hacer diputado a la Asamblea Nacional en la sesión de fin de año de diciembre. Como resultado de esta investigación, hemos dado con 2 de sus hijos y una de sus ex esposas que están aquí en Miami. Con esta decisión se confirma el peso creciente del clan familiar y los herederos de los Castros en los altos niveles de la dictadura cubana o del gobierno, como dicen algunos, de Miguel Díaz-Canel. Muchos observadores consideran al mandatario como una marioneta dominada de la familia y que está cerca de ser sustituido por el núcleo duro del régimen. Oscar Pérez Oliva Fraga asume sus nuevas funciones, pero se mantiene como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, cargo que asumió en el 2024. Pero para entender por qué Raúl Castro está apostando por Oscar, tenemos que analizar su trasfondo familiar y su ascenso estratégico dentro del aparato del poder. Oscar Pérez Oliva Fraga es hijo de Mirza Fraga Castro, nieta de Ángela Castro, quien es hermana de Fidel Castro. Esto significa que pertenece a la tercera generación directa del linaje Castro-Ruz, un apellido que mantiene la jerarquía de la élite del régimen cubano. Se graduó como ingeniero en electrónica en la Universidad Tecnológica de La Habana, pero su verdadero ascenso comenzó cuando fue colocado al frente de Mackinport en el 2013, una de las empresas más importantes del grupo empresarial de comercio exterior. Según Cubanet, cuando en el 2013 se decide separar de la gestión empresarial del Ministerio de Comercio Exterior, Oscar ya era una pieza importante en Gaesa en el CIMEX. La
decisión lo benefició enormemente al ser colocado al frente de Mac-Import, el intermediario obligatorio para la importación de maquinarias y equipos tanto para el sector estatal como para el no estatal. Esto significa que se convertiría en el receptor de grandes cantidades de dólares que el régimen pretendía absorber de los emprendimientos privados y empresarios extranjeros que bajo las bonanzas del deshielo en Estados Unidos decidieran invertir en Cuba. Hemos dado algunos apuntes breves de quién es, como decía Rolando, tecnócrata, recién nombrado, pero ¿quién es? La familia, ¿de dónde viene? Hay un nexo de sangre, creo que son sobrinos o sobrinos nietos de los Castros. Cuéntanos un poquito. La ex esposa es Ivette González, llegó aquí en el 2014, ya en el 2019 se hizo ciudadana americana y los dos hijos se llaman Carlos y Camilo. Son graduados de FIU los dos y uno de ellos trabaja como ingeniero de tráfico en la ciudad de Miami. Estos hijos no son revolucionarios, se han tomado fotos claro. Con el logo de Patria y Vida en la ciudad que es prácticamente la ciudad más libertaria que hay, que es en Filadelfia, por ejemplo, en Broad Street en Filadelfia. Uno de sus hijos tiene el letrero de Patria y Vida para Cuba. Y él seguía o trabajaba mucho con Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Rolando, pues qué curioso, ¿no? Que estos personajes habitualmente, segundas generaciones, terceras generaciones, esto del socialismo, esto de vivir así en esas condiciones a pesar de ser privilegiados, como que ya empieza a calarles poco. En noviembre del 2017, la compañía norteamericana John Deere Financial llegó a firmar un acuerdo con Mac-Import por la venta de maquinaria agrícola en la isla. Oscar estaba en el centro de estas operaciones estratégicas. Posteriormente, fue nombrado director de negocios de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, una posición que le dio el acceso directo a las operaciones de inversión extranjera más importantes de Cuba. Bueno, es decir, de la dictadura cubana. Pero el verdadero salto ocurrió cuando ocurrió la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja en el 2022. López Calleja, que se alistaba para el reemplazo de Ricardo Cabrizas, no solo en el Ministerio del Comercio Exterior, sino como viceprimer ministro, murió repentinamente, habiendo acumulado los requisitos necesarios para que el Parlamento lo designara como el presidente, una vez que Miguel Díaz-Canel cumpliera su función decorativa. La muerte de López Calleja cambió completamente la suerte de Oscar. Sin perfil político ni historial militar, las oportunidades de llegar a donde hoy está, a pesar de su condición de sobrino nieto, eran casi nulas antes del 2022. Pero Raúl Castro se encontró con la dificultad de hallar un reemplazo por no tener mucho por dónde escoger entre personas de confianza. Según un reporte del periódico cubano, reveló una información exclusiva sobre el general de brigada de la contrainteligencia, Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, quien se atrevió a operar en secreto con los estadounidenses. El tuerto, como también se le conoce al coronel que perdió un ojo en actividades militares, viajó a Turquía en secreto para reunirse con oficiales de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América, la CIA. De ese diálogo solo se sabía el agregado militar cubano en la embajada castrista en Canadá. Sin embargo, los servicios secretos de Irán captaron la reunión y le entregaron las pruebas a Cuba. Fue entonces cuando Raúl Castro, al descubrir las acciones de su propio hijo, decide disolver el grupo de inteligencia que Alejandro lideraba. Esta decisión solo marcó un punto de inflexión en la carrera de Castro Espín, sino que también evidenció las tensiones y las luchas del poder dentro del mismo círculo íntimo de la revolución. Desde aquel entonces, Alejandro Castro Espín ha permanecido en las sombras, con rumores sobre su posición y su influencia circulando entre susurros y especulaciones. Falta de visibilidad y la supuesta reducción de su poder sugiere un castigo severo y una caída en desgracias que revela las duras realidades de la política interna cubana. La reunión secreta en la CIA cambió todo para Raúl Castro, que ha sobrevivido políticamente durante más de 6 décadas, precisamente porque nunca confió completamente en nadie. La traición de su propio hijo fue imperdonable. No importaba que Alejandro creyera que estaba actuando en el mejor interés de Cuba. No importaba que pensara que era un acercamiento con Estados Unidos, era la única manera de salvar el régimen. Lo que importaba era que había actuado a espaldas de su padre,
había violado la cadena de mando y había puesto en riesgo la seguridad de la dictadura cubana. Pero Oscar no es el único candidato que Raúl Castro está considerando. También está evaluando a Roberto Morales Ojeda, un hombre que representa una opción completamente diferente, pero igualmente estratégica. Según el análisis de Cubanet, Roberto Morales Ojeda, favorito para algunos, es el máximo responsable de la llamada política de cuadros del Partido Comunista de Cuba. Es decir, el máximo encargado de preparar, entrenar y hacer selección previa de los elegibles. Morales Ojeda nació en 1967 en Cienfuegos, un médico de profesión y ascendido meticulosamente por las filas de las estructuras comunistas. Fue primer secretario del partido en Cienfuegos y luego ministro de Salud Pública entre el 2010 y el 2018. Pero su verdadero salto al poder central vino en el 2021, cuando asumió una de las posiciones estratégicas del régimen, secretario de Organización de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Esa posición, que suena burocrática y aburrida, es en realidad una de las más poderosas en Cuba. El secretario de organización es quien controla los nombramientos y las promociones en las purgas dentro del partido. En esencia, quien decide quién sube y quién baja en la jerarquía del poder real. No es casualidad que Raúl Castro colocara a Morales Ojeda en esta posición estratégica. Desde allí ha estado construyendo su propia red de lealtades, colocando a sus aliados en posiciones claves y, lo más importante, demostrando absoluta lealtad de los principios castristas. A diferencia de Miguel Díaz-Canel, quien ha tratado de inyectar una imagen más moderna, recordemos sus intentos de ser cool en las redes sociales, Morales Ojeda representa un retorno a la ortodoxia. No tiene carisma, no busca popularidad, no trata de conectar con las nuevas generaciones. Su único objetivo es mantener el sistema intacto, sin importar el costo. Y eso es exactamente lo que Raúl Castro está buscando en estos momentos críticos. Alguien que pueda garantizar la continuidad del régimen sin experimentos peligrosos. Pero hay varias señales que indican que Morales Ojeda está siendo preparado para un papel más importante. Primero, la creciente visibilidad de Morales Ojeda en los últimos meses. Ha estado apareciendo frecuentemente junto a Miguel Díaz-Canel en eventos oficiales, a veces incluso reemplazando en discursos importantes. Su presencia en medios estatales ha aumentado significativamente, algo que no ocurre por casualidad en un sistema tan controlado como el cubano. Segundo, el cambio en la estructura provincial bajo Morales Ojeda. Desde su posición como secretario de la organización, ha estado removiendo y reemplazando secretarios provinciales del PCC, especialmente aquellos considerados leales a Miguel Díaz-Canel. Este motivo aparentemente rutinario son en realidad una purga silenciosa que está configurando las lealtades dentro del aparato. Tercero, el tono cada vez más crítico hacia la gestión económica de la dictadura. Cuarto, el retorno de Raúl Castro a un papel ligeramente más activo en la toma de decisiones, aunque oficialmente retirado. Bueno, ya vimos la reunión que violó la Constitución completamente. Pero de la perspectiva de Raúl Castro, lo más importante no es resolver los problemas del pueblo cubano, sino asegurar la supervivencia del sistema que él y su hermano construyeron. Aunque es válido tener en cuenta los detalles de desesperación de la cuenta regresiva que ha comenzado para el régimen una vez que Raúl Castro esté a punto de salir de escena definitivamente en cualquier momento. Vaya, que se muera. Y esa sería la oportunidad de lucir que muchos en el interior de la dictadura están esperando con ansias locas, lo cual puede anular una fracción de segundos todas nuestras especulaciones y análisis, por muy profundos que pretendamos ser. Porque a fin de cuentas la dictadura cubana, si es consecuente con algo, es con las improvisaciones. Y eso nos lleva a la pregunta fundamental: ¿cuál de estos dos candidatos elegirá finalmente Raúl Castro? ¿Y qué significará esa elección para el futuro de Cuba? Amigos, hemos expuesto una de las operaciones políticas más secretas y trascendentales en la historia moderna de la dictadura cubana. Hemos revelado por qué Miguel Díaz-Canel está a punto de ser sustituido después de su fracaso en todos los frentes. Hemos analizado a los dos candidatos que está considerando para reemplazarlo y hemos descubierto por qué su propio hijo está descartado debido a la traición que casi destruye esta relación padre e hijo. Vaya, el karma. El fracaso de Miguel Díaz-Canel no es solo económico, aunque los números son devastadores. No es solo político, aunque las protestas continúan aumentando. Es un fracaso de liderazgo que ha convencido a Raúl Castro de que necesita un cambio antes de que sea demasiado tarde. Los dos candidatos que está considerando revelan exactamente qué tipo de liderazgo
cree que Cuba necesita. Oscar representa la continuidad familiar, la garantía de que los Castro mantendrán el control a través de la tercera generación. Roberto Morales Ojeda representa la continuidad institucional, la garantía de que el aparato del partido mantendrá la ortodoxia sin experimentos peligrosos. Ambos candidatos tienen algo en común: no tienen carisma, no buscan popularidad, no tratan de conectar con las nuevas generaciones. Su único objetivo es mantener el sistema intacto sin importar el costo. Y eso revela algo fundamentalmente sobre el estado mental de Raúl Castro en estos momentos críticos. No está buscando un líder que pueda reformar el sistema, que pueda adaptar a los nuevos tiempos, que pueda resolver los problemas del pueblo cubano. Está buscando un administrador que pueda mantener el control mientras el régimen naviga en su crisis más profunda. Pero aquí está la ironía cruel de toda esta situación. Al buscar líderes que prioricen la continuidad sobre esta reforma, al descartar cualquiera que pueda representar un cambio real, Raúl Castro podría estar acelerando exactamente lo que más teme: el colapso del régimen. Porque los problemas que llevaron al fracaso de Miguel Díaz-Canel no van a desaparecer con un simplemente cambio de personal. La crisis económica continuará empeorando, las protestas seguirán aumentando y la presión internacional seguirá creciendo. Y esa decisión podría ser la que finalmente destruya el sistema que él y su hermano llevaban más de 60 años construyendo. La sucesión que estaba planeando Raúl Castro podía ser la última en la historia de la dictadura cubana. No porque vayan a ser exitosas, sino porque podrían ser lo que finalmente agote todas las opciones de supervivencia de la dictadura cubana. Si esta revelación sobre la sucesión secreta en Cuba te ha impactado, si crees que es crucial que más personas entiendan lo que realmente está pasando en los círculos del poder del régimen, te pido que compartas este video con todos los que conozcas. Compártelo con tu familia, con tus amigos, en todas tus redes sociales. Si trabajas en medios de comunicación, si tienes contactos en organizaciones de derechos humanos, si conoces a analistas políticos, comparte esta información. Porque el mundo necesita entender por qué los cambios de liderazgo en Cuba no representan una esperanza de reforma, sino la continuación de la misma opresión bajo diferentes nombres. También te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho. Actives las notificaciones y deja en los comentarios qué piensas sobre esta sucesión secreta. ¿Crees que Oscar Pérez Oliva Fraga o Roberto Morales Ojeda podrían resolver los problemas que llevaron al fracaso de Miguel Díaz-Canel? ¿Piensas que esto podría ser realmente la última sucesión en la historia de la dictadura cubana? Y recuerda, en el mundo de Darwin exponemos las verdades que otros no se atreven a revelar, porque en momentos como estos, cuando los regímenes planean su última jugada, cuando los círculos del poder toman decisiones que afectarán a millones de personas, cuando la historia está siendo escrita en salas cerradas, la información se convierte en poder. El poder de entender lo que realmente está pasando, el poder de ver más allá de las apariencias oficiales, el poder de reconocer que el cambio real en Cuba no vendrá de esta sucesión, sino de la comprensión del pueblo de que el sistema es incapaz de reformarse. La última jugada de Raúl Castro está en marcha. Podría ser la jugada que finalmente libera al pueblo cubano de más de 6 décadas de represión. Así que nada, nos vemos en un próximo video y hasta entonces, siempre recuerda, mantente informado, mantente esperanzado y mantente al lado de la libertad. Mi nombre es Darwin Santana Enrique, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin y nos vemos en un próximo video. Chao.